Bueno, la verdad que para, para lo que hemos vivido, yo era joven, muy joven, de la edad de ustedes más o menos, más o menos. Eh, empezamos, yo participaba en la parte política, en la parte de juventud, como están participando ustedes, me parece muy bien. La juventud siempre tiene que estar presente, pero era una época muy difícil en el gobierno de facto, anterior a la vuelta a la democracia, donde, bueno, eh, le hago un pequeño resumen así del gobierno de facto, porque ustedes son jóvenes, y por ahí escucho a algunas otras personas mayores que me extraña que hablen de eso, porque lo que nos tocó vivir, aunque siendo muy joven, pero era lo más castigado. ¿Por qué? Porque el gobierno de facto lo que más perseguía era a los jóvenes. Y para darle un simple ejemplo, a veces vos salías, iba a la ciudad principalmente, en los pueblos no pasaba tanto, en los pueblos no pasaba nada. Pero yo en ese tiempo, por lo cual tenía trabajo, viajaba bastante y andaba mucho en la ciudad de Córdoba. Incluso más, estudié 2 años en la universidad. No, ustedes no tienen ni idea de lo que era entrar en la universidad. Bueno, en un momento estaban dando clases los profesores, entraban 4 o 5 guerrilleros, porque también los guerrilleros también hicieron, las dos partes fueron, la parte guerrillera bastante dura, mala, paraban la clase, al profesor lo echaban y nos hablaban ellos, y nosotros como estudiantes no podíamos hacer nada, quedarte ahí tranquilo. Y la parte militar, que es la que manejaba el gobierno, había suspendido todas las garantías individuales que gozamos toda persona por medio de la Constitución Nacional, que en ese tiempo era la Constitución vieja, del año 1857, si no me falla la memoria, porque todavía la Constitución nueva, no se olviden, la que está en vigencia, se hizo en el gobierno del doctor Menem, el año 1994. Bueno, pero la vuelta a la democracia creo que fue una fiesta para todo el pueblo. Eso fue lo lindo que se vivió, porque no había divisiones políticas. O sea, la política estaba, y los partidos políticos intervinientes en ese momento, hay muchos que hoy no están más o están adheridos a las coaliciones existentes hoy. Pero todos trabajaron en conjunto, la verdad que había grandes dirigentes políticos de los diversos partidos políticos. Y bueno, en la parte del gobierno de facto no existían las garantías individuales que nos da la Constitución Nacional y después la Constitución Provincial. Pero la ley madre nuestra es la Constitución Provincial, donde lo principal es que somos todos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Bueno, en ese momento era al revés. O sea, éramos todos culpables, pero uno había que demostrar que no tenía nada que ver. Un ejemplo rápido así, no se podía reunir más de 2 o 3 personas juntas. Si se reunían más, había mucha gente que, bueno, trabajaban para el gobierno de facto, entonces avisaban. Les cuento, nosotros hacíamos reuniones políticas, yo como miembro de la juventud participaba con gente mayor y grande, y éramos 7, 8, 10, no se podía hacer, y así todo no se podía. Entonces siempre inventábamos lo raro, inventábamos que estábamos festejando un cumpleaños o festejamos el aniversario de algo. ¿Por qué? Porque y mucha gente estaba en reuniones y aparecía un grupo que uno no lo tenía en cuenta, militares, y paraban todo. No, ¿por qué? Porque estaban todas suspendidas las garantías que hoy tenemos. No hacía falta orden de allanamiento, nada, directamente. Eso es cuando se está viviendo como lo que se llama
legalmente un estado sitio, donde están todas suspendidas las garantías individuales que gozamos todas las personas. Así que no, la vuelta a la democracia, la verdad que para mí, y bueno, y para las personas que yo como muy joven, y personas mayores, fue una fiesta, y así se vivió, yo creo que se vivió durante varios años. Por eso yo creo que hoy, por más que vivimos problemas, pero son problemas al lado de los problemas que se vivieron en esa época. Para mí, yo doy mi opinión. Hay gente que puede disentir, puede opinar de esta forma, cada uno tiene su idea, su forma de pensar. Hoy en día tenemos libertad de expresión, libertad de circular, de andar. En ese tiempo yo le digo que no, y se lo puedo demostrar. La gente, esto que no se tome mal, la gente que no salía mucho del pueblo, en el pueblo no se notaba tanto, pero a mí que me tocaba viajar por razón de trabajo y estar mucho en la ciudad, ahí sí lo noté, porque a mí yo tengo infinidad de anécdotas que le podría contar, donde, bueno, una cosa, ustedes dirán, pero estaban todos locos, insignificante. Primero, ser joven, ya estamos caratulados de que éramos guerrilleros. Por el hecho de ser joven, nada más. Segundo, si tenemos barba, era guerrillero. Si tenemos pelo largo, éramos guerrilleros. O sea, no te permitían ni usar lo que nosotros queríamos. Uno no podía andar libremente, por decir algo. En ese tiempo existía la comisaría bailable, que hoy, bueno, no tiene más nombre ese, sino son los boliches. Y bueno, de pronto vos estabas en una comisaría bailable, en la zona había una, no la vamos a nombrar, pero era la más conocida de toda la zona acá. Y de pronto entró un grupo de militares, paraban la música y prendían todas las luces, nos revisaban a todos como si fuéramos todos guerrilleros. Y bueno, y mucha gente, yo tengo amigos míos, estudiantes de la Universidad de Córdoba, que estábamos una vez reunidos en un departamento de dos de ellos, éramos 4 o 5 y no hacíamos nada malo, pero justo hicieron un rodeo de varias manzanas y golpearon departamento por departamento, casa por casa, y bueno, y porque éramos 4 o 5, bueno, ya nos llevaron a averiguaciones, que esto, que lo otro, controlaban, tenían los nombres de todo el mundo, que creían en ellos que podían estar. Muchos podían haber estado, otros no. Entonces se vivió una época muy difícil y la vuelta de la democracia fue una fiesta para el pueblo, una fiesta democrática para el pueblo. Y yo creo que el pueblo lo vivió así, todo el pueblo, sin distinción política de ninguna especie. Se vivió de esa forma y al principio costó un tiempo adaptarse a eso. ¿Por qué? Porque el gobierno cambió, pero muchas instituciones seguían todavía con la idea y cómo se trabajaba en el gobierno de facto. Bueno, costó acostumbrarse a esos cambios y a que vivimos en una época democrática y tenemos leyes, constitución nacional, constitución provincial, donde, bueno, se trabajaba de esa forma y de una forma totalmente distinta a lo que se venía viviendo y trabajando en otros momentos. Así que para mí, y los que hemos vivido y los que nos han tocado vivir esa época más de cerca, yo les cuento las corridas que tenemos en la ciudad de Córdoba, no tienen ni idea. ¿Y por qué? Por nada, porque venían y no podíamos reunir 6 o 7 personas, amigos, que se festejan un cumpleaños. ¿Cuántas veces ustedes son estudiantes? Disculpen. O bueno, participan de una reunión de amigos,
festejando un cumpleaños, festejando un aniversario de algo, no se podía, porque no se podía hacer reuniones de más de 2 o 3 personas. Una cosa insólita. Podemos reunirnos tranquilamente y eso no quiere decir que seamos guerrilleros ni delincuentes ni nada. Bueno, pero en ese momento éramos así. O sea, el gobierno facto lo tomaba de esa forma. Y bueno, así que la vuelta a la democracia, por eso por ahí yo escucho, por ahí algunos dicen, tenés que los militares, gracias a Dios, con la nueva constitución, hay leyes que ya prohíben todo este tipo de golpe de Estado, o sea, se castiga de esa forma, hay leyes mucho más duras. Yo creo que no va a existir nunca más. Y por más que haya problemas, que vivimos siempre problemas, ese es otro tema que hay que adaptarnos y saber asimilarlo. Y sí, algunos los problemas los afectan más, otros menos, pero problemas siempre hay. Pero nunca perder la libertad individual de cada persona, donde vos puedas opinar, podemos hablar libremente como estamos hablando ahora. En la otra época no se podía hablar de ninguna especie y a veces hablábamos en gordo. En los pueblos, vos lo repetís, no era así. Pero en la ciudad, en los bares, en los comitarios, estaba gente que lo mandaban a escuchar. A veces hablaban, los grupos se reunían y después pasaban las informaciones. Entonces después estábamos todos controlados. ¿Por qué? Porque supuestamente podíamos ser guerrilleros y no era así. Entonces había que cuidarse de hablar, había que cuidarse cuando uno salía, no sabía si te agarraban, si volvía, no volvía. No, fue una época muy difícil. Bueno, gracias a Dios eso, con la vuelta a la democracia. Y bueno, me alegro ya que hayamos cumplido 40 años. Eso ya, gracias a Dios, se perdió totalmente. Hoy en día sí, me podrán decir que hay problemas de lo que ustedes quieran. Acepto todo. Pero yo prefiero todos los problemas que vamos a tener hoy y no volver a lo que se vivió antes. Que la gente que lo ha vivido, yo muy joven, pero gente mucho mayor, ya pasó momentos muy feos, muy graves. Ya perdimos mucha gente. Que algunos habrán tenido algo que veo, no sé, pero mucha gente que yo conozco no tenía absolutamente nada que ver. Y bueno, algunos han desaparecido, no aparecieron más. Otros tuvieron un montón de tiempo detenidos por el hecho de que creían de que pueden estar metidos en algo raro, llamémosle así, y que no era así, no era. Pero bueno, pero como no había ninguna garantía de nada, simplemente, bueno, esa es la forma de actuar de los gobiernos facto, donde están todas suspendidas las garantías individuales que gozamos todos, gracias a Dios. Y en un gobierno democrático, sea el gobierno que sea, no hay división de partidos políticos en esto, están las leyes que nos protegen a cada uno. Así que por eso para mí fue una alegría y es una alegría compartir la democracia. Y la democracia tiene sus vaivenes políticos, todo lo que le quieran llamar, que es normal. Hay que aceptarlo. En un tiempo gobierna un partido político, una coalición. Hoy en día están de moda las coaliciones, años atrás no eran así tanto, pero hoy en día sí. En el mundo gobiernan las coaliciones. O sea, nosotros venimos siempre un poco atrasados nada más, pero en el mundo, en la mayoría de los grandes países, lo más importante, son coaliciones. Y bueno, sí, y funcionan perfectamente bien, así que por eso es, para mí, la verdad es una alegría la vuelta a la democracia y seguir viviendo
en ella, y más que todo para la gente joven, ¿no es cierto? Yo todavía me considero joven, ¿no? Pero hay gente de mucho menor edad y que no vivió estos momentos que nos tocaron vivir. Bueno, en el caso particular yo era muy joven, pero bueno, la verdad que pasé momentos difíciles en muchos lados. Uno viajando en la ruta te paraban en cualquier lado, te sacaban afuera, pero por el hecho de que eras joven, nada más, porque no tenían otra cosa. Pero el ser joven ya estaba catalogado de que podía estar metido en una cosa.